muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar con ustedes, y también ha sido muy bonito estar con los estudiantes de SER. ¿En dónde están mis estudiantes? Bueno, qué buen grupo. Los que no han podido tomar el curso, les animo a poder hacerlo. Les doy mucho aprendizaje, pero realmente es un buen grupo. Entonces, lo que decidimos hacer es, como dice el pastor Alfredo, unir lo que íbamos a ver con la clase con una conferencia. Entonces todos vamos a ser estudiantes juntos, ¿ok? Y en eso vamos a ver cómo nos va aquí con el tiempo. Si se me olvida el tiempo, me dicen. Sí, de pronto, si alguien me puede decir cuando nos estamos acercando a las 6:30. Porque algo que uno no sabe es cuánto tiempo se demora esto. Pero bueno, lo que hemos visto en el curso se llama hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Entonces, lo que vamos a ver es aplicar la hermenéutica a la Semana Santa, especialmente en Marcos 14. Entonces, los invito a ir hasta allá. Y lo que hemos hablado un poco en clase es observar muy bien el texto. Hemos mirado a nivel de la oración, hemos mirado los diferentes géneros de literatura, como por ejemplo los libros de sabiduría, los evangelios, la ley, las cartas, el libro de Apocalipsis. Cada libro tiene su género. Hemos mirado eso. Hemos mirado los detalles de versículos individuales o sí, como frases y eso. Y se me ocurrió una pregunta: ¿cuándo fueron añadidos los números de los capítulos de la Biblia y los versículos de la Biblia? Eso lo fue hasta el siglo XIII para los capítulos y hasta 1551 para el Nuevo Testamento. Es decir, Lutero en el inicio del siglo XVI, él no citaba el versículo, sino solamente el capítulo. Y sabemos en la misma Biblia que nos dice, no dice versículo, sino dice el pasaje sobre la zarza, cosas así. O en el segundo salmo, un caso donde la palabra lo dice. Pero esos capítulos y versículos, ¿cómo nos ayudan? ¿Será que nos ayudan? Nos ayudan para cómo encontrar algo fácil, ¿cierto? Si el pastor dice vamos a estar en Gálatas 5, ya todos vamos allá, nos ayudan. Pero vamos a ver también que a veces nos puede perjudicar pensar así, porque realmente debemos pensar en lo que llamamos discursos y no solamente versículos. Porque a veces aislamos un versículo de su contexto y ya pierde su significado, ¿cierto? Yo pienso cuando uno está caminando por la calle y escucha una conversación como una oración o dos oraciones y siguen caminando, wow, ¿de qué estaban hablando? Porque con una oración o dos tú no sabes de qué estaban hablando realmente, tienes una idea muy vaga. Pero ¿cuántas personas al leer la Biblia lo hacen de esa forma? Dios, guíame y aquí mi palabra para hoy. Pero hay que leer el contexto, hay que mirar los discursos del texto para captar su significado, ¿ok? La Biblia no es una colección aleatoria. Bueno, Katy, lo que voy a hacer es, sí, listo, perfecto. La Biblia no es una colección aleatoria de palabras no relacionadas u oraciones gramaticales desconectadas. Incluso la división en versículos y capítulos no siempre ayuda, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ver cómo está conectado ese versículo al contexto, ¿cierto? Al discurso. La Biblia es una historia con temas, eso se trata de la teología bíblica, que corren a través de los párrafos para formar discursos.
algo muy interesante es una serie que está en inglés, lamentablemente no sé cuántos de esos libros han sido traducidos, pero la serie se llama Nuevos Estudios de la Teología Bíblica. Bueno, veo que mi presentación se corrió un poco, pero seré diferente aquí. Pero en esa serie hay temas, por ejemplo, yo puse algunos temas aquí: esclavo de Cristo, una metáfora del Nuevo Testamento para una devoción total a Cristo. ¿Qué hicieron? Pues miraron en toda la Biblia ese tema de esclavo de Cristo que nos enseña la palabra. También Dios el pacificador, como la expiación trae shalom. Esa palabra hebrea shalom habla de paz, como la expiación trae paz a nuestras vidas o al mundo. También, ¿quién puede subir al monte del Señor? Una teología bíblica del libro de Levítico. Me gustaría leer ese libro, ¿sí? Porque a veces uno lee Levítico y dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Pero es un libro fascinante y en una teología bíblica han mirado todo ese libro para sacarle las enseñanzas principales. También los mediadores de Dios, una teología bíblica del sacerdocio. Son algunos ejemplos, ¿cierto?, de temas que podríamos estudiar de la teología bíblica. Ahora, un discurso, aquí puse una pequeña definición. Un discurso es una unidad de texto interconectado más grande que un párrafo. ¿Okay? Una buena Biblia a veces tiene párrafos, pero un discurso es ver varios párrafos unidos para formar un discurso. Y de eso se trata, la Semana Santa, que vemos que son discursos más largos, no solamente párrafos. Debemos examinar no solo los detalles más pequeños, sino también los patrones y temas más amplios. Puse un ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Ahí, no sé si ustedes pueden ver, es un dibujo de Jesús, que sería el tema grande, pero dentro de ese dibujo hay como dibujos pequeños. ¿Los ven ahí? Ok, eso ilustra un poco cómo debemos leer la Biblia. Porque vamos a mirar cada detalle, pero también ver cómo encaja ese detalle, ese discurso, ese párrafo con el resto de la Biblia. ¿Sí? Cómo se conectan los temas que estamos viendo con los temas más grandes. Y los que han hecho la historia de la esperanza, vemos eso un poco desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay temas que se repiten mucho. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo, Marcos 14, 1 al 11, y vamos a leer aquí el 1 al 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ello. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuántas escenas tenemos aquí? ¿Notaron eso?
¿Cuántas escenas hay? Vemos ahí que son 3, ¿cierto? Ahí en el 1 y 2 vemos una escena de ese complot para prender a Jesús. En los versículos que siguen, el 3 al 9, vemos otra escena con Jesús ahí y es ungido por una mujer. Aquí Marcos no la nombra, pero es María. Y vemos en el 10 al 11 otra escena de Judas Iscariote y cómo él fue a entregar a Jesús. Lo traicionó, ¿cierto? Lo iba a entregar. Bien, vemos ahí que son 3. Ahora, James Edwards, en su comentarista, le llama esto un sándwich marcano. Suena delicioso, ¿cierto? Pero es algo que vemos en Marcos. Marcos presenta una escena, después otra escena y después cierra con el pan del sándwich, ¿cierto? Ahí. Y de esa forma cambia un poco, porque ¿cómo entendemos los versículos 10 y 11 en ese contexto? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue de los principales sacerdotes, para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Pues esa escena está en el contexto de la mujer que unge a Jesús con aceite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambia o amplifica lo que la enseñanza del pasaje? Pues ahí vemos que hay un contraste muy grande entre una mujer que tiene algo supremamente valioso y los demás dicen, no, ¿cómo vas a derramar y desperdiciar el valor de ese perfume? Y aquí vemos a Judas pensando en unas pobres monedas, y él había pasado todo ese tiempo con Jesús y no ve el valor de Jesús. De pronto para Judas, Jesús en algún momento podía ser un Mesías, pero en su mente ya Jesús no cumplía con el perfil del Mesías, ¿sí? Y por eso él lo entrega por dinero. Y vemos que el sacrificio de María aquí es más notable al comparar ese sacrificio con lo que hace Judas. Y lo que hace Judas es todavía más pobre por lo que vemos que hace esta mujer, ¿sí? Pero miren ahí que el autor que está haciendo, está poniendo 2 escenas juntas para que veamos ese contraste, y también para que nos preguntemos cómo valoramos a Jesús nosotros. ¿Será que estamos dispuestos a sacrificar, o estamos viendo cómo sacarle plata a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo sacarle provecho a la situación con Jesús? Entonces es algo importante. ¿Cómo impacta la segunda escena? Pues de María, de eso de ungir a Jesús, obviamente muestra ese contraste tan grande. Además de que las mujeres normalmente no eran tan apreciadas entre la sociedad, ¿cierto? Entonces aquí el autor Marcos nos está mostrando que una mujer captó el valor de Jesús, mientras que los líderes de la nación no. Es muy triste, ¿cierto? Que ellos debían ser los que recibían a Jesús y no fue el caso. Bien, miremos también Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua. Una anotación aquí: los judíos normalmente calculaban el tiempo de forma inclusiva, o sea, 2 días después sería pasado mañana, ¿ok? Entonces incluyen ellos el día mañana, ya, bueno, cuando se pone el sol ya es el otro día, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿a qué horas decimos buenos días? Pues eso sí, como a las 12:01. En inglés no hacemos eso, pero en español sí. Si estás en el bus a las 12:01 de la madrugada, la gente dice buenos días. En inglés decimos good evening todavía, porque es como noche todavía, ¿cierto? Pero en español decimos buenos días.
La idea judía, ya el otro día comienza ya cuando se pone el sol de ese día, ¿ok? O sea, ya estamos, hoy es que es sábado, pero desde la idea, mentalidad judía, ya estamos con el domingo, el primer día, ¿ok? Ahora, eso ayuda a entender 1 Corintios 15:4, cuando dice que resucitó al tercer día. Y uno cuenta los días y dice, bueno, si él murió el viernes, estuvo en la tumba parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo, desde la mentalidad judía son 3 días ya. ¿Ok? Pero nosotros a veces podemos pensar, oye, es un error, porque cuando nosotros pensamos en 3 días, pensamos en 3 días completos, pero es simplemente una forma diferente. Otra cosita, nosotros decimos dentro de 8 días, ¿verdad? En inglés no, decimos en 7 days, 7 días. Entonces uno dice, bueno, ¿están los gringos equivocados? ¿Estamos equivocados? No, es una forma diferente de contar el tiempo, ¿cierto? Entonces, al entender eso, vemos que no es un error, sino que los judíos calculaban el tiempo diferente. Bien, la referencia al tiempo podría tener que ver con el complot también. Aquí otra cosita interesante, 2 días después era la Pascua, y ahí en el 1 y 2 vimos eso del complot. Pero si comparamos con Juan 12, nos damos cuenta de que lo que pasa en los versículos 3 al 9 realmente pasó antes. Miren rápidamente Juan 12. En Juan 12 dice aquí, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, etc. Noten ahí la cronología. Dice 6 días antes y habla de este relato. ¿Qué ha hecho Marcos? Si regresamos a Marcos, él habla de una cronología de 2 días después, era la Pascua, y después en otra escena narra la historia de María, no la nombra, pero la narra ahí. Y vemos algo importante que hablamos en la clase con los estudiantes ahorita, que los evangelios no están siempre en un orden cronológico. La cronología en general sí, pero en algunos detalles los autores cambian el orden. Y uno dice, uy, no, ¿qué pasó ahí? Pero es que para ellos lo importante era la temática y no el tiempo. ¿Sí? Nosotros tendemos a pensar mucho en el tiempo, ellos pensaban más en forma temática, ¿okay? Más en ver, como hablamos en la clase, cada autor, cada evangelista tenía su tema, y entonces orienta los episodios alrededor del tema. Lo vemos claramente en la tentación de Jesús. Son 3 tentaciones y el orden es diferente. Creo que en Mateo termina con eso de que Satanás te dice, te ofrezco los reinos de la tierra. Y en Lucas, si mi mente no me falla, dice la última tentación, tírate o lánzate del pináculo del templo. ¿Ok? En Mateo, ¿cuál es el énfasis? El Mesías, el reino, ¿cierto? Por eso Satanás le ofrece los reinos. En Lucas, el templo tiene un papel muy importante y por eso Lucas termina con el templo. ¿Ok? Son cambios que uno podría decir, uy, es una contradicción. No, es un orden temático, no es un orden cronológico. Y es el caso aquí que Marcos ha puesto esta escena después porque quiere hacer ese sándwich, ¿ok? Para enfatizar en lo que está diciendo. Bien, en el 13 al 16, miren eso. A ver,
más. El 12. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí uno puede preguntarse cómo o cuál es el enfoque de estos versículos. ¿Qué sobresale en estos versículos? Si miran ustedes un momentico, ¿qué dirían? ¿Alguna idea? Pues por lo menos para pensar en nuestra mente, yo veo ahí que va a haber un desorden después, ¿cierto? Va a haber cosas muy difíciles, pero vemos aquí que Jesús sabe lo que va a pasar y es soberano también, ¿sí? Todo está bajo control. Porque, por ejemplo, dice en el 13: id a la ciudad y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. O sea, para que los demás nos sepan en dónde van a hacer la cena, no van a decir, no van a preguntar, sino que simplemente van a entrar con ese hombre, con el cántaro. Pero muestra que Cristo sabe en dónde va a ser y cómo va a ser. Y solamente siendo Dios Él puede decir eso, ¿cierto? Nos muestra el control. ¿Alguien tiene Hechos 2:23? Que pueda, de todo aquí de la primera fila, para leer con el micrófono. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, permite matarse por mano de hijo, purificado. Gracias, David. Sí, ahí dice entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y creo que vemos eso en Marcos, que lo que va a pasar, Jesús no está sorprendido por eso. Él tiene todo bajo control y recordemos, a veces la gente piensa en el hijo como, bueno, hablan, y perdónenme la expresión porque es terrible, pero hablan de un abuso del padre hacia el hijo. Y uno dice, ¿cómo así? Jesús se fue a la cruz voluntariamente, conociendo y sabiendo qué iba a pasar. Lo hizo por amor, ¿sí? No podemos hablar de un abuso porque es algo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Y creo que es un tema que sobresale ahí. Pero cuando leemos estos versículos, siempre debemos preguntarnos cuáles temas sobresalen, ¿sí? Porque vamos a ver algunos que sobresalen aquí. Bien, vamos bien con el tiempo, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a leer algo más, aquí 17 al 21. Bueno, a propósito, la meta de esta noche es como leer juntos un texto y pensar, ¿ok? Porque realmente lo más bonito de la Biblia es leerla y entenderla, ¿cierto? Entonces aquí el 17 al 21, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Miren ahora el 43, esto más adelante en el tiempo. Luego, hablando él aún, vino Judas,
que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedme y llevadme con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Ahora, cuando leemos esto, si hemos estado leyendo toda la Biblia, podemos pensar en ecos que escuchamos. Algunos ejemplos que vamos a mirar aquí: la rebelión de Absalón, por ejemplo. En segundo de Samuel 15 a 18, vemos ahí que el hijo de David se revela en contra suya, ¿cierto? David, recordemos que Jesús es el hijo de David, entonces muchas veces algo que le pasó a David, como salmista, por ejemplo, o en su reino, va a pasar a Jesús como el hijo de David, ¿ok? En ese caso vemos que es una persona muy cercana y es una persona que empieza a engañar a los demás, ¿ok? Es un paralelo, un eco. Miren aquí otro eco muy interesante. Segundo de Samuel 15:30. Miremos ese versículo rápidamente. Y esto ya es la historia de David cuando Absalón ha tomado el control del reino y David tiene que ir saliendo. Y ese versículo dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Ok? Comparemos eso con Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no de lo que yo quiero, sino lo que tú. Miren ahí que, bueno, en Juan también, creo que es el 18, tal vez, si mi mente no me falla, pero ahí hablan de, ¿cómo se dice en español? Cedrón, bueno, el valle que pasa, ¿ustedes se acuerdan cómo se dice Cedrón o Cedrón? Bueno, el caso es que, sí, mi mente está mal con los nombres hoy, pero es el mismo nombre que dice: David pasa ese valle, ese lugar, y sube al monte de los olivos, llorando. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Jesús cruza también. Él ora al Padre angustiado, después llega al monte de los olivos y es entregado. ¿Okay? Hay muchos ecos que escuchamos ahí, y es como estar con esa sensación de déjà vu. ¿Han sentido eso? Que como que he estado aquí antes y que ha pasado. Y es lo mismo cuando leemos en la Biblia. Vemos, ok, esto pasó con David, pero después pasa con Jesús de una manera más fuerte, más, a veces más sublime, pero en este caso más fuerte todavía. Porque es el Hijo de Dios. Es el profeta esperado. Es el Mesías. Y uno de sus 12 lo entrega, ¿cierto? ¿Y cómo lo entrega? Miren segundo de Samuel 20. Segundo de Samuel 20.
que es otro eco, no es exactamente igual, porque ya hay dos personajes diferentes, Joab y Amasa, pero miren lo que pasa en el 29 y 10 de segundo de Samuel. Ahí dice, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó a Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y ese le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Ahora, no es exactamente igual, ¿cierto? Pero escuchamos un eco aquí porque son dos hombres que en algún momento eran cercanos, ¿cierto? Dice, hermano mío, lo traiciona, ¿cierto? Con un beso, lo entrega a la muerte. Y es lo que vemos con Judas también. Que, o sea, es un beso terrible, porque es un beso que debería significar amor, fraternidad, un compañerismo entre ellos, y usa ese beso para matar, igual que en el caso de Joab con Amasa. ¿Ok? Entonces son algunos ecos que si estamos leyendo toda la Biblia vamos a captar un poco, ¿cierto? Con mi esposa nos encanta en la caminata, perdón que es en la caminata en la noche a veces hablamos de eso, bueno, ¿cuáles ecos has escuchado en la escritura últimamente? Y es impresionante que cuando uno empieza a pensar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en lo que pasó con Moisés, en lo que pasó con Abraham, David, Jacob, y empieza a pensar qué pasó con Jesús, hay muchos ecos que escuchamos, ¿sí? No solamente con Jesús, obviamente con los apóstoles también los escuchamos, pero es una manera de leer, de mirar los eventos y es tratar de escuchar los ecos. Hay un libro que nos leímos que fue muy bueno, Ecos del Éxodo, y ahí del Éxodo hay un montón de ecos. Incluso con Jesús, Lucas habla de su salida del mundo y usa la palabra en griego éxodos, que significa el éxodo de Jesús. Entonces no es una casualidad, sino que lo que hizo Moisés, Jesús lo hizo después en una forma, pero más sublime y más grande. Porque no solamente nos libertó de la esclavitud de los egipcios, sino que de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y ahí es ver y captar ese eco, nos ayuda a escucharlo más claramente, ¿cierto? Ver que esa libertad es mucho más grande que la de la esclavitud del Egipto. Bien, miremos entonces algo más que podemos hacer, hermanos. Y creo que vamos a solamente comenzar con eso antes de tener el descanso. Pero en Marcos 14, ¿qué veremos? 26, muy bien. Entonces, lo que yo hice fue leer detenidamente todo el capítulo y encontré un tema que vamos a ver aquí, en el 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. El 18. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahí el 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y el 37, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y el 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. El 45, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. 50 al 52. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron
mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahí, bueno, quiero mencionar algo que no sé qué hacer con ese eco, pero hay un eco ahí de José, ¿recuerdan? Con la esposa de Potifar, que usa las mismas palabras. Aquí, este joven, que probablemente es Juan Marcos, el autor del Evangelio, deja su ropa ir igual que José, pero nos hace pensar en algo. Aquí Marcos está huyendo por miedo. José huyó para agradar a Dios, ¿cierto? De pronto, no sé, es solamente una teoría, pero de pronto el autor Marcos quiere que pensemos también en José. José es un tipo de Cristo, porque José sufre muchísimas cosas injustamente de la mejor manera, ¿cierto? Y al final de la vida de José, ¿qué dice? Ustedes quisieron, hablando a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Igual que con Jesús. O sea, lo más terrible que haya podido pasar a un ser humano, todo lo que le pasó a Jesús, y Dios lo usó para nuestro bien, para nuestra salvación. Entonces son ecos que a veces uno se pregunta, pero Marcos, ¿por qué le dice eso? Es como una parte rara, ¿cierto? No nombra al joven, por eso muchos creen, y yo también, creen que es Marcos mismo quien no se nombra. Pero, ¿por qué lo pone ahí? Bueno, ¿qué tema hemos visto? Que todos lo abandonan o lo entregan. Los que dicen, no, Jesús, yo voy a estar contigo hasta la muerte, no pueden siquiera orar una hora. Están dormidos. Jesús va a quedar totalmente abandonado, ¿cierto? En un sentido humano, él va a decir también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Pero ese tema es para otra clase. Bueno, vamos a terminar esa parte del 66. Al final, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El tema que vemos aquí en este capítulo, uno de los temas, es cómo Jesús queda abandonado. Los demás lo niegan, Judas lo entrega, los soldados van a llegar para arrestarlo, ¿cierto? Entonces vemos un tema que está a lo largo del capítulo. Y obviamente una pregunta implícita, ¿qué hemos hecho nosotros con Jesús? ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces lo hemos tratado de abandonar, pero no nos deja? ¿Cierto? Como vemos con Jesús después, y esto es en otro evangelio, pero en Juan, al final de Juan, ¿qué hace Jesús? Le pregunta a Pedro, Pedro, ¿le amas? Pedro, ¿le amas? Pedro, ¿le amas? Y Pedro ya está desesperado porque se da cuenta que lo negó 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces. Y es una confrontación, pero gloria a Cristo es una restauración. Lo negó. Pero Jesús, ¿qué dice? Alimenta mis ovejas, ¿sí? No lo dice textualmente, pero está diciendo, Pedro, te estoy restaurando, te estoy poniendo en un lugar otra vez de importancia para mí, porque tú, después de aprender humildad y conocerme mejor, vas a salir para predicar, y lo vemos en Hechos así. La diferencia, ¿cuál es? Jesús lo restauró y el Espíritu Santo. Y ya lo vemos en el día de Pentecostés, predicando con valor. Cuando aquí ante unas
criadas no puede decir que lo conoce siquiera, ¿cierto? Juan debe ir ahí, yo creo que se descuadra un poco esto, pero bueno. Leer de forma vertical, es leer como por ejemplo Marcos y concentrarnos en Marcos. ¿Sí? Leer Marcos y ver cuáles son los temas importantes para Marcos. Obviamente entre Mateo, Marcos y Lucas hay mucha similitud. Se les dice los evangelios sinópticos. ¿Sinóptico qué significa? Con la misma óptica. Sinópticos, ¿ok? Juan tiene una óptica muy diferente. Entonces, cuando miramos y leemos de manera vertical, es leer como cada evangelio y ver cuáles son los temas. Un ejemplo, Juan no menciona el arrepentimiento. Bueno, no es un tema que él mencione, pero Marcos o Mateo, Marcos y Lucas sí. Entonces podemos trazar esos temas de cada autor. Ahora, con la otra forma de leer, de la manera de leer de forma horizontal, es comparar los pasajes entre los 4 evangelios. Y eso también muestra enfoques especiales de cada evangelio. ¿Ok? Un ejemplo interesante es el centurión. En Marcos, miren el capítulo 15. En el 15 narra la historia de la crucifixión. El 37, más Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. ¿Ok? Vemos aquí, dentro de Marcos, hay un tema que en los estudios de los evangelios se le dice a ese tema el secreto mesiánico. ¿Ok? ¿En qué sentido? Pues en Marcos muchas veces Jesús dice a la gente: no le digas nada a nadie sobre eso. Mientras que en los otros evangelios no se ve eso tanto, aunque un poco. Pero es un tema especial de Marcos. ¿Por qué Jesús decía eso? ¿Por qué no publicar ampliamente lo que había hecho? Pues por los malentendidos que eso podría generar. Porque ellos tenían ideas preconcebidas del Mesías y Jesús no quería más bien quería dar a conocer su ministerio sin tener esos prejuicios. ¿Okay? Por eso lo mantuvo más como entre un grupo más pequeño al inicio tal vez. ¿Okay? Pero miren aquí el secreto mesiánico. El autor Marcos enfatiza aquí en el 39, podríamos decir que aquí está el clímax del evangelio. Lo más importante de Marcos está aquí en el 39, porque miren que dice frente a él, el centurión que estaba frente a él. O sea, el secreto mesiánico ya se va a revelar totalmente. Un hombre frente a Jesús que mira todo lo que ha pasado y que dice: verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Responde a ese secreto mesiánico como el clímax del evangelio, ¿cierto? Y si quieren ver un ejemplo de ese secreto mesiánico, Marcos 1:34, miren eso rápidamente. Es un ejemplo. El 1:34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. También miren el 8:29. Marcos 8:29. Dice entonces: él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y uno dice: ¿por qué? Pues nuevamente para no crear
falsas ideas sobre el Mesías, porque esa palabra Mesías era un término muy cargado de valor que la gente no entendía. Hasta el día de hoy, tristemente los judíos, cuando ellos hablan de Jesús, dicen, Él no pudo haber sido el Mesías, porque por definición el Mesías iba a ser un líder político que iban a darnos, o debe darnos libertad política, y obviamente Jesús no lo hizo con los humanos, ¿ok? No encajó en su idea de un Mesías, ¿ok? Pero ya vemos al final del Evangelio un gentil que reconoce quién es Jesús, ¿sí? Y en vez de guardar el secreto, lo dice en voz alta para todo el mundo. Hasta el día de hoy, esas palabras nos llegan, ¿cierto? Para nuevamente hacernos la pregunta, para ti y para mí, ¿quién es Jesús? Podemos decir, como dijo este centurión, verdaderamente es Hijo de Dios. Ahora, si vamos a leer de manera horizontal, vamos a mirar Mateo 27, 54. Y noten las diferencias. Mateo 27, 54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, le vieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué diferencias notaron? Pues ahí hay varios. El centurión está, pero el centurión no dice que estaba al frente, y habla de los demás que estaban con él, habla de un terremoto, ¿cierto? Habla de que temieron en gran manera, dijeron lo mismo, pero de pronto el enfoque no está tanto en el centurión como tal, ¿ok? Ahora miren Lucas 23, 47. Lucas 23, 47. Dice aquí, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Ok? Noten ahí en qué enfatiza Lucas. La justicia y la inocencia de Jesús. Y un tema en Lucas que vemos es la inocencia de Jesús. Se nota muchísimo más al leer el relato de Lucas la inocencia completa de Jesús. O sea, las acusaciones son totalmente falsas. Pilato se lava las manos, ¿cierto? Todo el relato enfatiza en su inocencia y la rectitud de Jesús, ¿sí? Entonces no es una contradicción, porque de pronto, ¿qué dijo el centurión? Pudo haber dicho las dos cosas, ¿sí? O quizás la interpretación de Hijo de Dios para Lucas es lo que vemos aquí, que ese hombre era justo, porque decir Hijo de Dios es decir que es justo también, ¿ok? Pero noten cómo esto nos ayuda a ver los enfoques de cada evangelio. También miremos el trasfondo profético. Vamos a mirar primero aquí Daniel 7 para tener eso en mente, porque obviamente los judíos tenían esos textos en su mente. Daniel 7, 13 y 14 dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos sus pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten ahí que los judíos tendrían esto en mente. Jesús usa el término hijo de hombre en parte por estos textos, y en parte para evitar esa confusión con el término Mesías, porque quiere darle un significado diferente a lo que los judíos ya tenían en mente.
Miren Salmo 111. El Salmo 111, que es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento. Y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo mesiánico, ¿cierto? Ahora, miremos, con eso en mente, miremos lo que pasa. Marcos 14. Marcos 14, 55. 55 al 64. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron un falso testimonio contra él, diciendo: nosotros te hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Miren ahí, él cita esos dos pasajes. Él cita Daniel 7, él hace alusión al Salmo 1, 111 también. Ahí, y por lo tanto, los judíos entendieron qué estaba diciendo. Realmente que es el Hijo de Dios que estará sentado a la diestra del Padre. Bien, quería terminar, hermanos, con esto de las contradicciones entre los evangelios. Muchos críticos miran los detalles y dicen: no, pues hay contradicciones. Pero es importante entender qué es una contradicción. Una contradicción es si yo digo: hay una cruz aquí y no hay una cruz aquí. Estoy diciendo dos cosas totalmente contradictorias. ¿Ok? Lo que vemos en la palabra es que hay diferencias. Y como ya hemos visto, cada evangelio tiene su enfoque particular. Ya lo mencioné que, Rodolfo tal vez en la clase mencionó que Mateo tiene el enfoque en Jesús como el Mesías. Por eso comienza, ¿cómo comienza Mateo? Hijo de, con una genealogía. No quiero decirlo porque no recuerdo si dice David o Abraham primero. Ahí dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí vemos una forma muy diferente de empezar una genealogía, pero quiere hacer el vínculo con David y con Abraham. Obviamente como hijo de David. Algo curioso aquí, si quieren algo gratis esta noche, en Mateo vemos que hay listas de 14 en esa genealogía. La palabra David en hebreo tiene 3 letras, ¿cierto? Bueno, en hebreo tiene 3 letras. Y la suma de las 3 letras, adivinen qué es: 14. ¿Sí? Entonces, muy posiblemente hay veces en donde las letras en hebreo nos dan sumas. Y no quiero ser muy místico con eso, pero creo que yo estoy de acuerdo con eso, que pues por eso Mateo pone en listas de 14 para recordarnos también a David, que es hijo de David. ¿Ok? Eso fue totalmente gratis. Otra cosa, con los evangelios, las contradicciones. Jesús hablaba en arameo, Talita Kumi, algo así, ¿verdad? Él hablaba en arameo, no griego. ¿Ok? Aquí hay 2 términos en latín, no se preocupen por eso, pero ipsísima vox, ipsísima verba, ahí o eva,
ahí pues ipsísima voz es que es la misma voz de Cristo. Escuchamos la misma voz de Cristo en sus palabras, pero no escuchamos las mismísimas palabras, verbas, palabras en latín, porque obviamente él hablaba en arameo, mientras que tenemos aquí el texto en español que viene del griego. Ahora, eso no habla de una convicción, sino que nos ayuda a veces con los evangelios si decimos, uy, aquí dice tal cosa y aquí es un poco diferente. Recordemos que es una traducción del arameo al griego, ¿ok? Y eso a veces puede evitar pensar que hay contradicciones, porque no es como hoy día en donde podemos grabar un mensaje de WhatsApp y escuchar textualmente y transcribir el mensaje, sino que ellos se preocupaban por la misma voz de Jesús, escuchar su voz en griego y en nuestro caso en español, pero no siempre era captar sus palabras exactas, porque a veces sí hay ciertas palabras en arameo. Abba es una palabra en arameo, eso cuando él sana a ciertas personas la Biblia usa la palabra arameo, o eso Elohim Lama Sabachthani es arameo también, que viene del Salmo 22 en hebreo, ¿cierto? Que es un poco diferente. Y a propósito, el arameo es como el español y el hebreo, bueno, voy a decirlo de esta forma. El hebreo antiguo sería como el español y el arameo sería como el portugués, para que tengan una idea. Es decir, si tú lees hebreo antiguo, puedes leer mucho arameo, es como podemos leer mucho portugués, ¿cierto? Con algunas letras diferentes y algunas palabras pequeñas, pero captas el sentido, ¿ok? Para que entendamos eso. Bien, los evangelistas a veces omiten detalles o resumen aspectos de los eventos. Anoche vimos, bueno, yo no vi toda la película, pero aquí proyectamos una película aquí al lado, y una película sí nos da la idea exacta de lo que pasó, por lo general, pero los evangelistas no. ¿Sí? Y realmente pensar que yo tengo que armar una película en mi mente de cada escena exacta, tal vez no es la mejor idea, ¿cierto? Porque a veces omiten detalles o resumen aspectos de los eventos. Un ejemplo, si mi esposa y yo vamos al Buenavista, vamos a decir, y nos encontramos con algunos hermanos de la iglesia, y después comemos pizza, y después vamos al Éxito para solamente mirar, porque bueno, perdón con los sueños de Éxito, ¿no? No, pero entonces, después si estamos hablando de lo que hicimos, la versión puede ser diferente, ¿cierto? Porque ella va a recordar detalles que yo no. De pronto ella siempre recuerda todos los animales que vemos. Creo que dice que la señora tenía un poodle. No, ni siquiera vi el perro. ¿Cierto? Ella recuerda los nombres de los perros que conoció hace 10 años. Pero eso, y en mi caso, yo no recuerdo esos detalles. Pero no estamos mintiendo, sino que estamos enfocándonos en lo que nos pareció más relevante, ¿cierto? Entonces lo mismo podemos decir con los evangelios. No, cuando ellos omiten un detalle, no es una contradicción. Si yo digo comimos pizza y mi esposa dice no comimos pizza, eso sí sería una contradicción. Pero si yo no menciono la pizza y ella sí, no es una contradicción. Ahora, un ejemplo de eso, Marcos 16:6. Dice la palabra: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no es aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Perdón, el 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Bueno, es un ángel, y aquí en Marcos hay uno solo. Pero miren Lucas 24:4. Y dice: aconteció que estando ellos perplejos por esto,
Y aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes. Entonces ahí es un ejemplo muy común, pero Marcos habla de un ángel, Lucas habla de 2. ¿Cuántos había? 2. Pero Marcos no se enfoca en los 2, sino en uno solo. Pero no es una convicción, como ya mencioné, es simplemente enfocarse en uno de los ángeles. Ya vimos esto, organizan los eventos con respecto a los temas que quieren enfatizar, no siempre con respecto al tiempo. Ya vimos el ejemplo con María 6 días antes de la Pascua. Marcos quizás lo mete ahí, pero quizás no, lo mete ahí como un ejemplo de cómo valorar a Jesús, ¿cierto? Y vemos eso con varios relatos en los evangelios. Las evidencias no son contradicciones, de hecho muestran que la historia no fue una confabulación. Ahí podemos ver si una sola persona, si se hubiera unido para verificar y chequear todo, sería una sola historia exactamente igual, ¿cierto? Lo cual alguien podría decir, no, es que ellos se unieron, se pusieron de acuerdo y por eso no hay ninguna diferencia. Pero cuando hay diferencia nos muestra que realmente fueron 4 hombres, algunos de ellos testigos oculares, quienes enfatizaron los detalles importantes, y eso puede hacer darnos más confianza, que no fue un invento, sino que realmente fueron hombres que vieron o escucharon de primera mano estos eventos. Después, la mayoría de ellos murieron por su fe, los cuales nos ayuda a ver que no es un invento de ellos. Y quiero terminar con esto, el clímax de cada evangelio. Miren esto. Si miramos Mateo 28, el clímax de Mateo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una tarea muy grande, ¿cierto, iglesia? Como decía el pastor Alfredo, hay muchísimas personas que no entienden por qué vino Jesús, que piensan tal vez que es una religión, que son ritos y que no es una relación con Cristo de fe en Él para salvación. Entonces vemos ahí ese énfasis. Miren, ya vimos Marcos 15:39, pero vamos a verlo otra vez. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había inspirado a sí, dijo: verdaderamente ese hombre era Hijo de Dios. Vemos ahí ese enfoque en él como el Hijo de Dios, y vemos también que pues nos confronta, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? Si confesamos con el centurión que verdaderamente es el Hijo de Dios. Lucas 24, que es un relato que me encanta. Esto con 2 discípulos, no sabemos si eran una pareja o si eran los hombres, el texto no nos dice, pero aquí en el 25 al 32, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos en corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos sus profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinaba. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahí está el clímax, ¿cierto? Que Jesús les abre los ojos, ellos no lo ven, pero cuando él parte el pan ya, uy, es Jesús, y se desaparece, ¿cierto? Y finalmente, Juan 20, que es un clímax glorioso porque hay mucha tensión en la narración aquí con Tomás. Porque Tomás se ha dicho: no voy a creer hasta ver y tocar, ¿cierto? No voy a creer. Y miren, Jesús se muestra, bueno, vamos a leer un poco antes. En 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el clímax de Juan? Ahí está, ¿cierto? Ese es verdaderamente Señor y Dios. Es Dios en esencia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es Dios. Lo vemos en Juan 1:1, Juan 1:18. Y aquí al final el clímax es un hombre que no quería creer y finalmente ve y cree. Pero nosotros, no sé si lo habían pensado, ahí estamos en la Biblia. Si tú crees en Jesús, tu nombre está ahí implícitamente en el 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la pregunta de la Semana Santa es: ¿cómo respondes al Señor Jesús? ¿Ha habido un momento en donde reconociste a Jesús como Señor y Salvador? Esa es la pregunta. ¿Sí? Si realmente lo hemos conocido, si lo hemos recibido, si lo hemos visto como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de una manera religiosa, sino de una manera personal, de decir, a la luz de toda esta evidencia, a la luz de este testimonio de hombres que vieron a Jesús, que lo tocaron, incluso Tomás, que no quería creer, creyó. Y ahí hay una invitación siempre. La pregunta es si vamos a creer la Escritura y vamos a creer que Jesús es el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por